Bienvenidos al episodio sexto de Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast. En este episodio yo quiero que hagamos un repaso de cuáles son los temas más recurrentes que se utilizan para hacer la tesis en Derecho. Porque es que muchas veces sucede que hay estudiantes que piensan que lo único que se puede tratar como tema de investigación es la última reforma legal para argumentar cuáles fueron sus aciertos, sus desaciertos y proponer su derogación o su modificación. Entonces, este capítulo es muy importante para que veas que hay muchísimos otros temas que se pueden tratar. Soy el profesor Freddy Toscano y quiero compartir con ustedes este espacio en donde encontrarán herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Acompáñame a conocer los problemas reales de quienes hacen las tesis y una guía paso a paso para solucionarlos. Entremos en materia, veamos cuáles son esos temas recurrentes elegidos para hacer temas en Derecho con base en mi experiencia y con base, por supuesto, en las obras que se han publicado sobre estos temas. En primer lugar, sería por supuesto, las normas jurídicas y otras fuentes del derecho. Estas son, digamos, nuestros temas estelares. Y la tendencia de los estudiantes, sobre todo en posgrados, puede ser centrarse en una o varias normas jurídicas para realizar investigaciones jurídicas, y esto es totalmente válido y además es una obviedad. En todo caso, pues hay casos donde esto resulta bien y otros donde no resulta tan bien. Les traigo algunos ejemplos. Antes del año 2019, yo recuerdo mucho que era muy frecuente que los estudiantes, sobre todo en maestrías de Derecho Procesal, tuvieran mucho interés en analizar un artículo por allá que es el 121 del Código General del Proceso, que establecía, y de hecho sigue estableciendo, un término máximo de duración de los procesos civiles en Colombia. Y esa era una norma muy polémica en su época, recuerden, antes del 2019, porque había varias interpretaciones acerca de su significado, especialmente sobre unas expresiones como qué es eso de la pérdida automática de la competencia del juez, qué es eso de la nulidad de pleno derecho de las actuaciones del juez cuando se excediera ese plazo. Y entonces muchos estudiantes se me acercaban, sobre todo en maestría en procesal, a decirme, mire, ese es un gran tema, es un tema estelar, ¿no? Porque mire, todo el mundo está hablando de él, es muy actual, ¿cierto? Y en segundo lugar, hay muchas, me decían ellos, hay muchas interpretaciones que son de gran utilidad práctica porque esos problemas interpretativos van a tener incidencia en las labores de los jueces y de los litigantes, es decir, mucha gente va a ganar o perder procesos de acuerdo con esas posiciones. En efecto, saber qué interpretación aceptar, pues iba a influir en la nulidad de los procesos. Sin embargo, yo siempre desaconsejé escoger el análisis de esa norma específica y nada más que ella como tema de tesis por tres razones, recuerdo yo. La primera, porque las fuentes de investigación eran escasas para investigar sobre ese tema, ¿sí? Era un solo artículo, pero más allá de eso, pues solo había en ese momento algunas columnas de opinión, un par de manuales de derecho procesal se referían a él, por lo que hacer un escrito completo, una investigación jurídica sobre esas interpretaciones, pues no iba a ser una labor extensa e iba a dificultar ese tema. Segundo, porque había una gran posibilidad de hacer un aporte, pero no iría más allá de escoger entre las interpretaciones que se habían dado en estas columnas de opinión. Entonces, pues, no había a la larga la posibilidad de hacer un aporte genuino, auténtico, creativo. Y en tercer lugar, que es la razón más importante, era relevante, ¿no? Porque era cuestión de tiempo, recuerden, antes del año 2019, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional resolviera o definiera, para bien o para mal, la interpretación definitiva de la norma, de manera que con ello iba a finalizar toda posibilidad de seguir investigando sobre eso. ¿Y qué pasó? Ustedes recordarán, luego en el año 2019 la Corte Constitucional definió esa controversia y ¿qué pasó? Pues que ya nadie, ningún estudiante se me volvió a acercar a decir que ese era un buen tema para su tesis. ¿De acuerdo? Entonces, esto es relativo. Hay normas que realmente se prestan para ser investigadas y que nos den lo suficiente para
que sea nuestro tema de investigación, y hay otras que nos pueden servir para profundizar. Es decir, el problema no está en la norma, sino el problema está en otros aspectos que vamos a ver. ¿Listo? Bien, pero también recuerdo una buena práctica, una muy buena, digamos, anécdota de otro estudiante que analizó aquella norma del Código Penal que analiza la legítima defensa, que ustedes sabrán es un evento de exclusión de la responsabilidad penal. Y a pesar de que también se trataba de una sola norma, un solo enunciado normativo, pues allí era posible elegir múltiples problemas de investigación que sí daban para toda una tesis en derecho. Muchos problemas interpretativos, por ejemplo, qué entender por agresión injusta, por agresión actual, por agresión inminente, por el tema de la proporcionalidad entre el ataque y la defensa, y de la mano de una robusta jurisprudencia sobre la materia y de múltiples autores relevantes. Así que nosotros no podemos generalizar si las normas jurídicas son o no un buen tema de investigación para la tesis, sino que lo que hay que investigar o analizar es si encontramos allí en ella suficientes problemas interpretativos, sólidos, relevantes, actuales y con suficientes fuentes de investigación, como son la doctrina y la jurisprudencia. Muy bien, ahora analicemos un segundo bloque de temas y allí encontramos temas relacionados con los principios, con los valores que inspiran el derecho, determinadas instituciones jurídicas sustanciales o procesales. Es decir, otra de los temas recurrentes se centran en esto, en principios, valores, etcétera, que ilustran o que inspiran al derecho. Un ejemplo de ello, siempre lo destaco, fue una tesis sobre la carga dinámica de la prueba, el cual tuvo como propósito establecer sus condiciones para garantizar la imparcialidad judicial. Como puede verse entonces, hay unos principios que son fundamentales para el derecho, la seguridad jurídica, la imparcialidad, etcétera, y una buena estrategia para volver los temas de investigación sería contrastarlos o ponerlos un poco en contexto y en relación con otras figuras, con interpretaciones, con determinadas instituciones, como en este caso fue carga dinámica de la prueba e imparcialidad judicial. ¿De acuerdo? Al final, recuerden que ese tema viable, ya lo vimos en un capítulo anterior, es aquel que apunta a señalar gráficamente una grieta, una anomalía, un punto de tensión en esa disciplina jurídica. ¿De acuerdo? Así que cuando tu tesis toca un valor fundamental para el derecho, ese tema se vuelve relevante. Las posibilidades de profundizar y de encontrar un montón de fuentes de investigación es mucho más alta que si solo miras un aspecto fundamental, muy puntual, muy concreto, que puede ser, digamos, trascendente en ese momento, pero que puede ser una especie de moda pasajera. Un tercer bloque de temas es el que podríamos encontrar o denominar algo así como los efectos reales de las normas jurídicas en la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ¿cuáles son esos efectos? ¿Cuáles son esas consecuencias de las normas jurídicas, de todo el ordenamiento jurídico en el ámbito que pretenden, digamos, reglamentar o sobre el cual van a influir? Un ejemplo que está, por ejemplo, está en mi libro de investigación, que está en mi libro Cómo se hace una tesis en Derecho, es un autor, un investigador colombiano, que analizó varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, en relación con el sistema de justicia premial en Colombia. Y por supuesto, la idea central se trataba de establecer cómo la jurisprudencia de estos altos tribunales modificó, desarrolló e incluso pues cambió de manera drástica ese sistema de justicia premial que estaba de una manera en la norma, pero en el momento en el que es, digamos que, influida, desarrollada por las altas cortes en casos concretos, pues generaron una mutación que para algunos será positiva, para otros no. De esta manera, se trata entonces ver, digamos,
en este caso particular y concreto, cómo esta investigación pues no abordó problemas de índole interpretativo, digamos, más allá de lo que pueda decir la norma o no, sino que analizó cómo ciertas decisiones judiciales cambiaron en la práctica, en la sociedad, los incentivos de negociación en materia penal y terminaron reconfigurando, incluso, dice este autor, el modelo penal acusatorio. Para profundizar en esto, pueden verlo en mi libro Cómo se hace una tesis en Derecho. Aquí no basta entonces con leer la sentencia, sino que hay que preguntarse qué efectos se produjo en el sistema, en la sociedad. Esto es clave eh, y cuando hablamos de este tipo de investigaciones, nosotros es importante que nos vayamos más allá de las normas, de las fuentes tradicionales y miremos encuestas, estadísticas, evidencia empírica, bases de datos jurídicos, informes institucionales para hacer esa medición de ese impacto de las reglas jurídicas en la sociedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces ahora en este punto a hablar de algo muy importante y es el cuarto componente o el cuarto bloque de temas recurrentes en el derecho para hacer nuestra tesis y es el análisis jurisprudencial. Las decisiones de los jueces en los que aplican las leyes en caso concreto también son un gran tema, pero pues tenemos que analizar algunas de esas implicaciones. En el ejemplo que dimos hace un momento para realizar la investigación acerca de la carga dinámica de la prueba y su relación con la imparcialidad judicial, pues era absolutamente necesario analizar un conjunto de decisiones judiciales en donde se hubiera contemplado la posibilidad de aplicar la carga dinámica de la prueba en determinados casos concretos. Y en este punto yo siempre lo manifiesto a mis estudiantes, es de lo más importante acudir a lo que han dicho los jueces sobre instituciones jurídicas concretas y en los casos concretos. Es el derecho viviente, no es el derecho que está allí en reglas para efectos simplemente de análisis teóricos. Por ejemplo, la sentencia muy famosa de la Corte Constitucional, que se conoce como la C-355 del 2006, marcó un antes y un después en el tema específico de la despenalización del aborto en Colombia. Cambió los derechos, modificó prácticas, generó precedentes y abrió el camino a unas discusiones posteriores. Vean ustedes que un solo fallo de esa trascendencia pues ha sido objeto incluso de seminarios, de artículos, de libros y de muchas tesis. De tal manera que una sola sentencia también puede abrir los temas de investigación jurídica. Y uno se pregunta, ¿y por qué ese es un terreno fértil para encontrar temas de investigación en el derecho? Porque es que el análisis jurídico que se hace con casos ya resueltos nos permite a nosotros estudiar argumentos, la coherencia lógica de esos argumentos, identificar tensiones internas entre valores. Recuerden, aquí la Corte Constitucional estaba enfrentando, digamos, a la luz de la constitucionalidad de una norma sobre el aborto en el Código Penal, pues estaba enfrentando una serie de valores, de principios del derecho a la libertad, de los derechos de las mujeres en materia reproductiva, pero también pues la acción punitiva del Estado. Entonces son temas muy gruesos que a la luz de una sentencia en concreto nos puede servir. Para terminar, si aún estás divagando sobre qué tema puedes elegir para tu tesis, te propongo entonces una tarea muy sencilla. De hecho, es algo que recomiendo siempre a nuestros estudiantes. Acude a la biblioteca de tu facultad de Derecho, consulta una base de datos confiable donde puedas seleccionar un par de tesis en Derecho, es decir, casos ya exitosos, donde ya esas tesis se hubieran publicado o se hubieran sustentado, ¿no? Y entonces analiza a la luz de lo que hemos visto en este capítulo, ese tema, ¿no? ¿Cuál fue su tema central? ¿En qué bloque vamos nosotros a encontrar o a ubicar ese tema desarrollado en esa tesis en Derecho, ¿sí? Está más relacionado con las normas jurídicas, con principios, con valores, con jurisprudencia.
o todo a la vez. Lo que pasa, y hay que decirlo desde ahora, es que tu tesis también puede ser una mezcla de varias cosas, pero hay que luego saber cuáles son las implicaciones de estas elecciones. Por otra parte, pregúntate con base en esas tesis que revises si el objeto de investigación tuvo que ver con algún principio, valor, sustancial, procesal y sobre todo cuál fue la estrategia metodológica que se utilizó. Es decir, a partir de esa ley, de esa norma concreta, de esa jurisprudencia o en un grupo de jurisprudencia o por supuesto, cuando lo acabamos de decir, cuando se analiza son los efectos de esa norma en la sociedad, cuál fue la estrategia que siguió el autor, es decir, qué se preguntó, cuál fue su hipótesis y sobre todo cuáles fueron las fuentes que consultó. Esto fue Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast con Freddy Toscano, donde encontrarás herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Compártelo con alguien que necesite una guía en su camino académico. Hasta la próxima.